Amén, amados hermanos. Pues vamos a entrar en la palabra. Siempre que estamos para compartir la palabra, nunca es ligero para mí compartir un mensaje, más en una casa ajena. Pero hoy quiero pedirles permiso de hablarles y de predicarles como si fueran las ovejas que Dios me ha dado. Porque cuando normalmente uno sale de invitado, uno saca los mensajes más tiernos, más nobles, pero hoy no va a ser tierno ni va a ser noble. Entonces yo quisiera que usted recibiera esta palabra de parte del Señor. Si ponemos la presentación, hermanos, para que me apoyen por favor ahí. Hoy vamos a hablar de un tema que es vital para la iglesia de hoy. Es un tema tan importante porque lo que es el cáncer al cuerpo humano, lo peligroso, lo destructivo, lo violento que puede llegar a ser un cáncer al cuerpo humano, espiritualmente lo es la amargura. Y quiero decirles una cosa, amados hermanos, no hay iglesia, no existe una sola iglesia en la faz de la tierra que no tenga entre sus filas experimentando o atravesando en su vida una raíz de amargura. Allá en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de raíces, usted piensa en una raíz así. Usted piensa así, pastor, yo tengo una raíz que me brotó, pero yo quiero que usted entienda lo que vamos a leer. Cuando hablamos de raíces, no hablamos de estas raíces, hablamos de estas raíces. Usted y yo no pudiéramos, si pudiéramos tener un aparato que nos diera una radiografía espiritual de nuestro corazón, algunos tendrían así de arraigada la amargura en sus vidas. Y vamos a hablar acerca de la amargura, hermanos, en esta mañana. Allá en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso número 12. Vamos a leer, dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿qué, hermanos? Porque la amargura es una enfermedad espiritual que necesita sanidad. Dice: seguid la paz. ¿Con cuántos, hermanos? ¿Seguid la paz con los que me caen bien? ¿Seguid la paz con los que me tratan bien? ¿Seguid la paz con los que no me llaman la atención? No, ¿seguid la paz con quién? Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, es decir, pongan atención. Dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y entiéndase que la gracia de Dios es tan extensa, tan grande. Y en un término un poco sencillo de entender, la gracia, dentro de los muchos conceptos que tiene, hoy quisiera yo manejarles que la gracia es la ayuda, el poder sobrenatural de Dios moviéndose a mi favor. Todo lo que tenemos es por la gracia del Señor. Somos salvos por la gracia del Señor, no por obras, sino por gracia. Tenemos una familia por gracia. Tenemos una iglesia por gracia. Estamos en el ministerio por gracia. Participamos en la alabanza por gracia. No lo merecemos, pero es por gracia de Dios. Ahora, esto se puede dejar de alcanzar. Y yo pregunto, amados hermanos, ¿quién puede vivir, prosperar y seguir adelante sin la gracia del Señor? Es imposible. Pero mire cuál es el problema. Dice:
mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, y luego usa esta palabra, que brotando alguna raíz de qué, hermanos. ¿Cuál es la raíz? Amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En su afán por detener la obra de Dios, porque usted debe de entender una cosa. El problema de la amargura, o el objetivo principal de la amargura, es detener el avance de la iglesia. Y entiéndase que la iglesia no es algo, la iglesia es alguien, la iglesia somos tú y yo. En su afán por detener la obra de Dios, por separar, dividir al pueblo de Dios, por destruir a los siervos de Dios, Satanás ha diseñado una de las armas más peligrosas para eliminar o neutralizar o quitar efectividad de los cristianos, hermanos. Este es un asunto que es un problema que ataca a todos, ¿eh? Por favor, no piense que la amargura es solo para algunos. Mire, ¿cuántos vieron a los hermanos de la alabanza? ¿Cuántos los vieron, hermanos? ¿Cuántos dan gracias a Dios por los de la alabanza? Qué bonito, hermanos. Pero ¿será posible que alguno de la amargura pueda llegar a afectar a alguno de estos hermanos que participan en la alabanza? Yo pregunto, ¿sí? Claro que sí. Los pastores, ¿sabe que también es posible que yo como pastor pueda llegarme a convertir en un pastor margarito, amargado? Mire, si yo no me cuido, yo voy a empezar a predicar sermones amargados, sin gozo, sí, bíblicos, pero amargados. Entonces, hasta los pastores tenemos que cuidarnos de la amargura. ¿Cuántos suegros y suegras hay aquí? Levanten su mano, hermanos. Suegros y suegras. ¿Sabes que la amargura también puede llegar al corazón de la suegra? Y normalmente más al de la suegra que al del suegro. No, no es cierto. Los suegros, los padres, ¿podrá llegar la amargura al corazón de un padre? Sí. ¿Podrá llegar la amargura al corazón de los hijos? Sí. ¿Al de las esposas? También. Es algo de lo que todos tenemos que cuidarnos, hermanos, porque esto afecta a todos. Esto es algo que está destruyendo y neutralizando, dividiendo a las iglesias. ¿Cuál es el problema? Ahora, el problema es que es interno. Está aquí dentro de nosotros este asunto de la amargura. Pero la amargura tiene como objetivo desanimar, desalentar, derribar, dividir, meternos en una condición de derrota. Miren, yo les voy a decir una cosa, hermanos. Ustedes son una iglesia que tiene un potencial tremendo. Yo vengo de una iglesia bautista y nosotros ya somos una iglesia bautista continuista. Ya nos declaramos continuistas. ¿Qué quiere decir? Que creemos en la continuidad de los dones. Y yo no era mucho de algunas cosas, hermanos, y nomás me empecé a juntar con ustedes y ya me contaminé. Pero le voy a decir una cosa, yo no era mucho, soy bien cuidadoso de eso de las palabras proféticas, ¿verdad? Ahora, existen porque son reales. Y Dios esta mañana, cuando me estoy preparando para venir y mi esposa me está peinando, no hizo muy buen trabajo, por cierto, pero el Señor me daba una palabra para ustedes. ¿Sabe que vienen? Escuche esto, hermanos, y esto es de mi corazón, que el Señor lo plantó para ustedes. Vienen tiempos de renuevo, vienen tiempos de crecimiento para el triunfo, hermanos. Va a llegar un punto, hermanos, donde cuando tengan el mezanín, todo esto en el nombre del Señor Jesús va a estar lleno.
Pero antes de que venga el renuevo, el avivamiento y las arcas de gente empiecen a llenar este lugar para alabar a Jesús, tiene que haber una limpieza en la iglesia. Y tú debes de entender que la amargura, a pesar de que viene de Satanás, también el Señor la utiliza para limpiar su iglesia. Mire lo que dice este asunto de la amargura. Me tomé la libertad de tomarle una selfie a uno de ustedes aquí, hermanos, que describe un poco de la condición de amargura interna, ¿verdad? Dice ahí la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Está hablando el apóstol Pablo. Y luego dice en el siguiente: quítese de vosotros toda, ¿qué, hermanos? Toda amargura. Ahora ve de que la amargura viene con sus primas hermanas, porque la amargura viene acompañada de, lea conmigo, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Todas sus hermanitas chiquitas vienen con la amargura. Entonces quiero que notes que cuando una persona tiene amargura, se le va a ver, se le va a notar, va a tener cara de limón agrio. La amargura se nota, no se puede disimular. Quiero que vea a la persona que está a su lado, véala. Como que estamos sospechando, estamos nada más diagnosticando. Y vea, unos hasta le hacen. Santiago 1:14 dice: pero si tenéis, ¿qué, hermanos? Celos amargos. Vean de qué viene acompañada la amargura. La amargura también viene acompañada de los celos. Te estoy hablando, hermana, que celas a tu esposo, celos de sus ojos, celos de su boca. Estás celado, está bien feo, nomás tú lo ves guapo, pero el amor es ciego, hermanos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Normalmente la amargura viene acompañada de enojo, de gritería, de celos, pero también de contención. Una persona amargada puede llegar a causar un gran problema en la iglesia del Señor. Ahora, como el problema de la amargura es que se contagia, se contamina. Si uno es un problema, imagínate si se empieza a reproducir la amargura en todos y cada uno de nosotros. Reaccionamos mal cuando tenemos amargura. Usted conoce la historia y el contexto de David. Llega al campamento y habían secuestrado a las mujeres y a los hijos, y ahí está David angustiado. Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de qué, hermanos, de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en qué, en amargura de alma. Una persona amargada, escuche por favor, hermanos, porque estamos viendo los síntomas de la amargura. Una persona en amargura se va a sublevar, va a intentar atentar contra el liderazgo, que no hay liderazgo humano que sea perfecto, pero una persona amargada va contra el liderazgo. ¿Qué querían hacer con David, hermanos? Apedrearlo. Job no fue libre de esto, porque por toda la condición que había pasado, que había vivido, que había experimentado. Estamos con Ana. Dice: ella con amargura de alma oró. ¿Por qué tenía amargura Ana? Porque era una mujer frustrada, una mujer que no podía tener hijos, una mujer que tenía una rival que se llamaba Penina. Tengo todo un mensaje de eso, ¿verdad? Que Dios permite que las Peninas se levanten. Y Penina le hacía bullying porque no podía tener hijos. Penina tenía varios hijos y era tan mula la Penina, hermanos, que mandaba a sus hijos a que agarraran por la cintura a Ana y le dijeran: mamá. Y pues no era su mamá.
Y esta condición de no tener hijos, de no tener una familia como ella quería, empezó a producir amargura. La amargura puede ser producida por algo que no podemos tener, por algo que vemos en alguien más. También lo experimentó Job. Dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi ¿qué? A mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Una persona que se queja de la familia, de la iglesia, de la alabanza, de todo lo que hacemos, es una persona que queja. La queja nada más está manifestando que hay amargura. Hablando de personajes bíblicos que experimentaron amargura, ahí está Job en esa condición. Había perdido todo, había perdido sus hijos, había perdido sus propiedades, había perdido el apoyo de su esposa, no tiene nada. Y Job reconoce que aunque no ha maldecido a Dios, hay una condición de amargura en él. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, ¿se acuerda que le robaron la primogenitura? Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Vemos que estaba con amargura. Ahora vamos a ver, vamos a ir viendo y vamos aprendiendo qué es la amargura. La amargura, queridos amados hermanos, es un mal que amenaza, es un virus, es un cáncer, es una enfermedad que seca a buenos cristianos, que seca a líderes de alabanza, que seca el corazón de esposos, que seca el corazón de esposas, que seca el corazón de iglesias, que termina con siervos de Dios sacándolos del ministerio, sacándolos de la iglesia, metiéndolos en pecado. Y hermanos, esto de la amargura ha cobrado muchas vidas de personas activas. Ahí está. Entonces la amargura es un asunto interno. ¿Cómo llegamos? Ahí está. ¿Cómo llega la amargura al cristiano? ¿Cómo afecta la amargura al cristiano? Quiero decirle que la amargura es el comienzo de un montón de pecados internos sin confesión. La persona que empieza a desarrollar amargura es una persona que ha dejado de confesar sus pecados al Señor, y esto empieza a acumularse. Es un conjunto de consecuencias de pecados no confesados que están ligados y apegados al odio, a la envidia, a los celos, al resentimiento, a la crítica, a un mal espíritu y a la rebeldía. Y algo interesante, hermanos, que una persona amargada, tú no vas a encontrar una persona amargada que diga: no, sí es cierto, yo soy amargado. De hecho, una característica, voy a hablar a los de este lado porque creo que el amargado está de este lado. No, no es cierto. De hecho, la persona amargada no reconoce que está amargada. Esto es algo increíble. El amargado no reconoce que está amargado, no reconoce que está mal. Un amargado nunca se equivoca. Un amargado constantemente criticará, menospreciará a otros, mirará con malos ojos a los demás. Ahora, recuerda que el diablo quiere destruirnos a nosotros, a nuestra familia, al ministerio, a la congregación. ¿A poco usted cree que el diablo está contento con esta iglesia? No. Esta iglesia representa una molestia para Satanás. Esta iglesia representa incomodidad para Satanás. ¿Por qué? Porque están exaltando a Jesús. Porque es una iglesia que está marchando en pos de un Cristo que regresa. Porque es una iglesia que intenta estar activa. Y lo que el diablo va a querer hacer a toda costa, como el Señor hizo una promesa con su iglesia, hizo un pacto con su iglesia, dice: he aquí que las puertas del Hades no
prevalecerán contra él. Y puede venir ataque de afuera, hermanos, y puede venir persecución de afuera, y puede venir que los testigos se unan contra la iglesia y los vecinos y todos los católicos, y no van a poder contra la iglesia del Señor. Y como Satanás es bien abusado, dice: de afuera no puedo, pero de adentro sí. Entonces se dedica a sembrar amargura dentro de la iglesia. Nos sorprenderíamos, hermanos, del poder destructivo de la amargura en la vida de los creyentes. Ahora, nos dice cómo es que llegamos a la amargura, hermanos. La amargura en la iglesia es peligrosa, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver. La amargura en la iglesia. Acuérdese, el diablo quiere neutralizar la influencia de la iglesia, apagar el espíritu de la iglesia, dividir la iglesia. Dice ahí, nos va a explicar Hebreos 12:1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Dónde, hermanos? El apóstol, creemos que fue Pablo. Si no fue Pablo, fue Lucas. Si no fue Lucas, no nos interesa quién, pero se escribió. Pero el apóstol nos enseña en esta epístola, en esta carta, que la vida cristiana es como una carrera. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y dice que corramos con paciencia. Esta carrera tenemos que correrla ligera. Hermanos, cuando el apóstol Pablo está por morir, por eso sospechamos o creemos que es Pablo. Pablo dice: he acabado mi carrera. Pero ¿cómo la acabó? Con gozo. Y te voy a decir una cosa: algo frustrante, algo que desanima, algo que debemos de estarnos cuidando, es que si nos dejamos contaminar por la amargura, no vamos a llegar al final de la carrera. Vamos a quedarnos a media carrera, y solo van a recibir recompensa y galardón los que terminen la carrera. Yo quiero terminar esa carrera. No tengo que llegar primero, pero tengo que terminar esa carrera. Y el apóstol dice: hay que correr con paciencia, hay que correr sin peso de pecado. La carrera está por delante. Los mejores tiempos, hermanos, lo mejor del triunfo está por delante. Está por delante. Y luego nos dice cuál es la clave de todo esto. Que acuérdense, nos regresamos. Fuimos al principio del contexto, del texto, antes de que llegue la amargura. Dice: puestos los ojos en quién, amados. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice: esto hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. En la traducción del lenguaje actual dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús. De él viene nuestra confianza. Confiemos cada vez y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en la cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. La razón, una de las razones de por qué venimos a amargura, es porque la iglesia ha quitado sus ojos de Jesús. Tenemos un problema, hermanos. Fijamos demasiado tiempo la mirada en el hombre. Tomamos ejemplo demasiado de los hombres. Dice la palabra de Dios que los pastores deben ser ejemplo. Claro. Pero aunque no sean lo que... Miren, yo les voy a decir una cosa. Nosotros invitamos predicadores y dicen: ay, qué bonito predicó el pastor. Ay, casi los ángeles nos hablaban. Y yo estoy diciendo: eso te lo he predicado todo el año. Pero viene alguien de afuera y: ay, qué bonito predicó, pastor.
Hombre, sí, ahí están los celos, ¿verdad? Cada uno también se siente celoso. Pero el problema, hermanos, es que ponemos demasiado la mirada en el hombre. Yo te voy a decir una cosa, no hay pastor perfecto. No lo hay. Mire, la razón principal de que quitamos los ojos de Dios y olvidamos que Jesús es quien nos sostiene, Jesús es quien me anima, Jesús es quien no falla, Jesús es quien está siempre conmigo. Él es el que me salvó, Él es mi refugio, Él es mi amparo, Él es el ancla de mi fe, Él es la roca de mi salvación, Él es mi pronto auxilio. Pero la amargura viene en primer lugar, hermanos, entonces, porque quitamos la mirada de Jesús y ponemos la mirada en las circunstancias. Cuando la gente pone la mirada en las circunstancias, se va a amargar. Fíjese cosas como estas: la falta de apoyo moral, la falta de apoyo económico, la falta de ánimo cuando las cosas no van como quieres, la falta de dinero, la falta de la gente en la iglesia, la enfermedad en tu familia. ¿Cuántas circunstancias, hermanos, nos llevan a poner? Mire, cuando nosotros empezamos en el ministerio, al principio nos apoyaba una asociación de Carolina del Norte con 2,500 pesos al mes. Estábamos iniciando en Irapuato, Guanajuato, y luego nos movimos a Querétaro. Y llegaba, los americanos, hermanos, tienen una costumbre, son muy puntuales, son muy ordenados. Y los primeros días de cada mes, ahí estaban los 2,500 con los que pagábamos la renta de la casa. Y sin querer queriendo, dice el chavo, mi fe, mi esperanza y mi confianza empezó a estar en el dinero que ellos depositaban cada primero de mes. Y es una cosa bien terrible, hermanos, porque un día no me avisaron que ya no me iban a apoyar. Qué mal educados esos gringos. Nomás le cortaron. Ni avisaron, ni un adiós, ni un besito. Y ahí está un poquito la amargura. Pero qué inconscientes son conmigo. ¿Por qué no nos avisaron que ya no nos iban a apoyar? ¿Qué les costaba seguir otro año? Pero ¿sabe qué? ¿No tenían la obligación de ayudarme? Pero yo empecé a tomarlos a ellos como una obligación. La falta de apoyo económico. ¿Cuántos hijos se han amargado con los padres porque los padres no los ayudan económicamente? Te voy a decir una cosa, tú que ya estás casado, siguiendo con los matrimonios, me quedé picado. Pero sabes que no, si tú ya estás casado, no tiene ninguna obligación tu papá o tu mamá de ayudarte económicamente. Y si te ayudan es por gracia del Señor. Y si lo hacen, qué bueno. Y si no, también. Hijos enojados, es que no me ayuda a cuidar a los hijos. Pues ¿de quién son los hijos? Es que no me apoyan con la renta. Es que no me apoyan. Y cuando nosotros empezamos a sentir que no nos están tratando como merecemos según nosotros, empezamos a entrar en una condición de amargura. La falta, estoy hablando de que ponemos la mirada en las circunstancias y nos viene la amargura. A veces pasó una adversidad, un problema en nuestra familia y nadie viene y nos dice, hermano, échale ganas. Y usted empieza a poner la mirada. Nadie de los hermanos vino a darme un saludo. Nadie de los pastores me ha venido a visitar. Hermanos, yo les voy a decir una cosa, los pastores, dice ahí Santiago, si alguno está enfermo, ya estaba profetizándose los celulares, llame. Dice el de la tele, llame ya. No tenemos, hermanos, esto no es don de adivinación, eso es diabólico. Hable, comente, pero aún así, aunque nadie le dé una palmadita de ánimo, el que nos sostiene es Cristo Jesús. Número 2. La amargura viene, como bien nos dice Hebreos, porque quitamos la mirada de Jesús, la ponemos en la circunstancia, o número 2, la ponemos en los hombres. Tú debes entender una cosa, no olvides que los hombres son infieles, las mujeres también,
estoy hablando del género humano. Los hombres somos inconstantes, volubles. Por eso confía en Dios, porque Él es el autor de tu fe. Fue quien te llamó, fue quien te escogió, fue quien te puso en el ministerio, fue quien te trajo a la iglesia, fue el que te socorrió, fue el que te ayudó, fue el que está contigo, hermanos. Pero tenemos la mala costumbre de poner los ojos en el pastor. Quiero pedirle a los pastores de esta iglesia que vengan un momentito aquí al frente. Todos los pastores que son de esta iglesia, hermanos, aquí tienen como 10. Son la iglesia que más pastores les veo que tienen. Pásenle por favor, hermanos, pásenle por favor. Pásenle. No, pásenle para acá, hermanos, acá para que salgan en la pantalla, hermanos. Mire, ponemos la mirada en los pastores. Mire, usted debe entender, aquellos que dicen cualquiera es pastor, yo les voy a decir una cosa. Éntrele. Hay gente que dice, es que son pastores para sacar dinero. Éntrele. Si usted piensa que hay mucho dinero, éntrele. Pero yo le voy a decir una cosa, todos ellos tienen dones, virtudes, pero también todos y cada uno de ellos tienen defectos. Y a veces los defectos de todos y cada uno de ellos se van a notar, van a ser visibles. ¿Por qué podemos ver más visiblemente los errores de ellos? Porque están al frente. Y un error que tú cometes es poner la mirada en ellos. Nosotros tenemos la capacidad de decepcionarte. No es nuestra intención fallarte, pero te podemos fallar. No es nuestra intención ser una piedra de tropiezo, pero a veces vamos a hacerte una piedra de tropiezo. Por eso es que Hebreos está diciendo puestos los ojos en Jesús. No dice puestos los ojos en el pastor. Yo te voy a decir una cosa, no existe un solo pastor de carne y hueso que todo el tiempo haga bien todas las cosas. No hay. Y si usted está considerando dejar la iglesia por los pastores, usted va a ir a otra iglesia y se va a encontrar que el otro pastor también tiene muchos defectos. Puestos los ojos en Jesús. Gracias, pastores, Dios les bendiga. A veces ponemos la mirada en los amigos, en los hermanos de la iglesia. Miren, hay buenos hermanos aquí en la iglesia que tienen un liderazgo bonito, que Dios los levantó, que Dios los usó. Pero si el día de mañana el Señor a ese hermano que te trajo, que te animó, que te ministró, le mete amargura en su corazón, necesitas dejar esa amistad, porque te va a contaminar. Suena radical, pero es algo real. Hablando de los pastores imperfectos, nosotros conocimos del Señor en el año de 1980, a final del 88, principios del 89. Era un misionero americano donde fuimos salvos, al cual le agradecemos. La iglesia a la cual llegamos en ese tiempo era una iglesia pequeñita, yo creo que eran 80 personas. El pastor, un misionero americano, güero, de ojos verdes. Nosotros fuimos creciendo en ese ambiente. Desde el culto infantil y pasamos por jóvenes y todo esto. Cuando yo hablo con el pastor, el Señor me llama a los 14 años y yo tengo la necesidad de servir, tengo un llamado y mi pastor me dice, pues yo quiero ver si estás en serio. Me dice, ahorita todavía no tienes edad, las inscripciones creo que los admiten a partir de los 16. Yo quiero verte activo y en serio en tu llamado, si es de Dios. Yo no se lo tomé mal, dije claro. Y yo le dije, aquí entre la línea donde nosotros estábamos, para que alguien pueda servir al Señor, los estatutos que tienen, si usted quiere son de hombres, lo que sea, pero tienes que ir a un seminario. No había opción, ahora ya hay más apertura, antes no. Y yo quería ir a un seminario en Monterrey, donde yo estudié y terminé, estudié ya 4 años y me gradué. Cuando terminan los 2 años de entrenamiento en la iglesia, le digo, pastor, yo todavía estoy en serio, me quiero ir al seminario. Había un seminario local y le dije, pastor, mire, yo creo que como soy de aquí, yo necesito calarme a ver si puedo fuera de casa, sin depender de mi papá o de mi mamá. Yo quiero ver si puedo. ¿Me podría enviar usted para allá? Eso fue algo que a él
en su corazón le dolió, se enojó. Me dice, está bien, haz lo que quieras, me da igual. Para yo poder entrar al seminario necesitaba una carta firmada del pastor. 2 meses con anticipación se la pedí. Recuerde, soy un joven de 16 años. Un domingo, las clases empezaban el lunes y el domingo en la tarde, en la noche, todavía no me daba la carta. Yo necesitaba tomar el autobús para Monterrey esa noche, viajar toda la noche para llegar a Monterrey en la mañana. Le dije, pastor, vengo por mi carta. Ah, ¿cómo molestas? Agarró, la escribió a papel, a mano, en papel. La agarró con su mano y la aventó en el piso. Ahora, tú debes entender, un jovencito de 16 años queriendo servir al Señor. ¿Sabes qué esperaba yo? Que a lo mejor el pastor iba a orar por mí, para bendecirme, para enviarme. Y no lo hizo. Se salió de la oficina y me dejó. Yo tomé la carta, la levanté, la desarrugué y me fui a Monterrey. Cuando regresé al año, porque no tuve para venir de vacaciones antes, al año regresé, empecé a animar a los hermanos de mi clase de jóvenes que andaban desanimados y ven, no faltes a la iglesia, vamos a echarle ganas, mira que esto. Una ocasión el pastor me vio hablando con ellos y se acercó y me dijo, no quiero que les dirijas la palabra para que los convenzas de que se vayan a otro seminario. Ni siquiera era el asunto. Pasaron los años y en Navidad había un programa, yo sigo estudiando en el seminario y había un programa donde a los estudiantes del seminario les daban oportunidad de participar en el culto de diciembre de Navidad para predicar. Siempre me ponían al último y 2 años seguidos me dijo el pastor, cuando ya me tocaba, ya no hay tiempo. Una ocasión se acercó conmigo y me dijo, ¿por qué no te cambias de iglesia? Otra ocasión estábamos en una camioneta, íbamos a un viaje, me bajó de la camioneta, no había algún motivo. Aparentemente es un poco racista. Entonces güero con güero no se lleva. Ahora, esto te lo estoy contando 16, 17, 18 años en un corazón de alguien que está queriendo servir al Señor, que estoy queriendo hacer la voluntad de Dios. Llegó un punto en mi corazón que dije, bueno, ¿qué le pasa a este cuate si no le estoy haciendo nada? Yo lo que quiero nada más es servir al Señor. Y yo le voy a decir una cosa, ahora se lo cuento y se lo platico, pero en mi corazón empezaba a anidarse amargura contra ese pastor. Y yo estaba sentado ahí donde tú estás y el pastor decía, yo estaría dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Y sabe qué estaba pensando yo ahí sentado con amargura? ¿Qué cree que estaba pensando? Hipócrita, mentiroso. ¿Cuál va a dar mi vida por mí si ni me quiere saludar? ¿Cuál va a dar la vida por mí si ni? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, el problema no era él. El problema ya era mi corazón. Y yo lloraba, hermanos, porque sí me hería, porque los pastores deberíamos de tener un corazón para la gente, animarlos, levantarlos, pero a veces no va a ser así. Y yo aprendí una cosa, hermanos, yo doy gracias a Dios por ese hombre, porque me trató duramente, porque no fue un pastor tierno, porque fue un pastor mula y grosero, pero era el pastor que yo necesitaba para formar carácter en Cristo. Y después de muchos años, hermanos, cuando me separé de él, no me separé de él por mi causa, sino fue por su misma causa. Lo abracé, lloré y le dije, pastor, yo lo amo. Y han sido muchos años que yo no tengo contacto con él, pero jamás he hablado mal de él. Bendigo su vida porque aunque no hubiera hecho otra cosa, me predicó de Cristo y conocí al Señor por él. Y aunque no era el pastor que yo hubiera querido, fue el hombre de Dios que usó para enseñarme la palabra. Y la luz de Cristo llegó a mi familia por el ministerio de ese hombre. No hay pastor perfecto. ¿Por qué empezamos a amargarnos cuando el pastor no nos trata como nosotros pensamos que deberíamos ser tratados? ¿Sabe qué me temo? Que a veces tenemos un concepto demasiado alto de nosotros mismos. Es que yo merezco. ¿Mereces qué? Es que no me toman en cuenta.
A lo mejor no te toman en cuenta porque estás a prueba. Todo lo que necesita, todo lo que se va a usar necesita ser probado primero. Esto es control de calidad, es la iglesia del Señor. Pero ponemos la mirada en el hombre, en el pastor, en los amigos, en los hermanos de la iglesia, en el líder de alabanza. Miren, yo les voy a decir una cosa: amamos y extrañamos a gente que ya no está en nuestra iglesia. Los amamos, los llevamos en el corazón. Lamentamos que no estén aquí en la iglesia. Los queremos, los amamos. Cuando regresen los vamos a recibir con brazos abiertos. Pero yo estoy en la iglesia no por ellos, yo estoy por Cristo en la iglesia. La única manera de eliminar la amargura es humillarnos, hermanos, humillarnos delante del Señor, quebrar nuestro corazón, que se empieza a hacer duro, y cada vez se va haciendo duro nuestro corazón y nuestros oídos se van tapando, y por eso dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es lo peligroso? Yo te dije hace un momento, ponemos los ojos en el hombre, lo empezamos a criticar, empezamos a comer tacos de pastor en la casa. Ojalá fueran de pastor con queso, pero... Y entonces tú y yo estamos hablando ahí como familia en la iglesia. Oye, el pastor se pasa, es un hipócrita, es un falso, es un esto. Y sabes que hay pequeños oídos que están escuchando eso. Nuestros jóvenes están escuchando eso. Y un día, esto es lo que debería darnos temor. Un día vas a tener problemas de rebeldía con tus hijos. Un día tus hijos van a empezar a entrar en problemas matrimoniales, en problemas existenciales. Un día tus hijos van a necesitar el apoyo, el requerimiento espiritual, y vas a venir con el pastor del cual hablaste mal y le vas a decir: pastor, habla con mis hijos. Y tus hijos, cuando tú les digas: oye, va a venir a hablar el pastor contigo, mamá, papá, va a venir el hipócrita, el que se roba el dinero según tú, el que hace esto. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Estamos afectando a otros. Por eso la advertencia dice: cuídense, porque esto contamina a muchos. ¿Sabes qué peligroso sería para la iglesia que el diablo contaminara de amargura a cualquiera de los pastores que pasaron aquí al frente? ¿Sabes lo peligroso que sería eso? ¿Sabes el caos que traería a la iglesia esto? ¿Sabes el dolor, la división? Porque, queridos hermanos, el que se goza cuando la iglesia se divide, cuando hay desánimo, cuando hay murmuración, hermanos, es el diablo. Y no entendemos, hermanos, qué importantes somos en el cuerpo de Cristo. Tú eres una parte fundamental para que esta iglesia siga caminando en pos de un Cristo que regresa. La única forma, hermanos, es humillarnos, es reconocer: yo soy el problema. El problema de la amargura, hermanos, es que pasamos culpando a todos por lo que me ha pasado y no somos responsables de nuestra propia vida. ¿Qué necesitamos? Fe, aprender a soportar, hermanos. Dice ahí, ¿qué es lo que necesitamos para vencer la amargura? Confianza, que es igual a fe. Aprender a soportar. Mira, cuando yo lloraba por la actitud del pastor hacia mi vida, y lloraba, y yo le decía a mi mamá: ¿qué no te duele? Porque mi mamá era más fuerte espiritualmente, mi papá apenas estaba llegando. Si le decíamos eso a mi papá, que apenas estaba llegando a Cristo, iba a ser un tropiezo para él. Y yo le decía a mi mamá: mamá, ¿qué no te cala? ¿Por qué no nos cambiamos de iglesia? Porque ¿sabes qué es lo primero que nos seduce? Me voy. Y mi mamá me sentó un día en la noche, porque mi corazón estaba muy lastimado. Y mi mamá me leyó la historia de David y Saúl, cómo Saúl era el ungido de Jehová. Y aunque Dios ya se había apartado de él, David lo seguía considerando como el ungido de Jehová. Y pese a que lo quiso matar varias veces, y pese a que un día David pudo desquitarse del siervo de Dios, porque David lo reconocía como el ungido. No era ungido ya,
El reino ya le había sido quitado, la presencia de Dios ya le había sido quitada. Demonios venían y lo turbaban, lo perturbaban, pero aún así, con todos los defectos, con todo lo malo que fue Saúl con él, David, hermanos, David lo seguía reconociendo como el ungido de Jehová. Y mi mamá me leyó eso y dice: ¿ves, hijo? Yo no estoy ciega y yo sé que el pastor no está haciendo las cosas como quisiéramos que las hiciera, pero es el hombre de Dios en nuestra vida, hijo. Y si tú pasas esto, mi hijo, Dios te va a usar. Porque en mi corazón había tanta amargura y tanto, yo ya no disfrutaba la iglesia. Y es que es esto, mira, cuando estamos amargados no disfrutamos nada de la iglesia. ¿Cómo no gozarse, hermanos? ¿Cómo no disfrutar la alabanza tan hermosa? El amargado no. Uy, otra vez esa. Pues que no se saben otras. No estuvo chida la alabanza porque no dirigió fulano, mengano. No. Hermanos, un corazón con amargura no disfruta la alabanza. Un corazón con amargura no disfruta el compañerismo de la iglesia. ¿Sabes cómo sabemos que algunos están? Una característica de personas en la iglesia que empiezan a estar en amargura es que se empiezan a apartar de la iglesia. Dice Juan: si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Hermanos, vamos a orar para la despedida. Señor, bendice. Ya estás en eje 5. Ya estás en eje 6. Apenas van a decir amén y ya estás en Apatlaco. No te gusta convivir con los hermanos. No disfrutas a los hermanos. Ay, ese hermano, ¿cómo me cae gordo? Vente por acá. Lo bueno que aquí no cantan dame la mano, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes en las iglesias dame la mano? Y toda la saludadera. Y se veía claramente dame la mano y veía el que le cae gordo. Y no serás. Te cambias de mesa cuando está el hermano que no, ni voy a disfrutar la comida. Te cambias de mesa. Te lo encuentras en el baño y no sales. Ya ¿Sabe que necesitamos cristianos maduros que aprendan a soportarse? El Señor dijo: sopórtense unos a otros. Miren, hermanos, en todas las iglesias se cuecen habas. En todas las iglesias hay hermanitos amables, risueños, otros no tan risueños. En todas las iglesias está la hermanita, la hermanita amarguras, la hermanita murmuraciones, el hermanito quejumbres. Todas las iglesias tenemos de esos. Pero aquí es que tenemos que aprender a soportarnos. Es que a mí me cae gorda la esposa del pastor fulano. Es que es bien chismosa. No estoy diciendo nada aquí, no estoy diciendo lo que dicen. Toma ejemplo de Jesús. ¿Saben qué? Jesús sabía todas las cosas. ¿Cuántos saben eso? Cuando Él está a punto de celebrar la cena del Señor, hay un ambiente tenso. Y antes de que tomen la cena del Señor, decide el Señor lavarles los pies. Y cuando llega a Pedro, hermanos, le va a lavar los pies al que ya sabe que lo va a negar 3 veces y con maldiciones. Llega a los pies del traidor que ya sabe que lo andan negociando y le lava los pies. Le lava los pies a todos los discípulos que sabe que lo van a abandonar, y aún así los sirve con amor. No había una gota de amargura en mi Jesús. Bola de cobardes, me van a dejar. No. Jesús está orando por nosotros. Ahora, 5 consejos para cortar la amargura. No te voy a decir levanta la mano si tienes amargura, porque desde aquí te ves. No entremos en detalles. Si la persona está a su lado dormida, arrúllela. Esto no es para ella.
Perdónenos por despertarla, yo sé. 5 consejos para cortar con la amargura. Número 1, no depender de nada ni de nadie, solo de Dios. En el sentido espiritual, hermanos. Mi fe, mi caminar con Dios no depende del hombre, depende de mi propia responsabilidad y de Dios. Hay iglesias que cuando el pastor cae en pecado se deshacen, porque su mirada estaba en el hombre. Mi mirada debe estar en Jesús. Si el pastor es bueno, es malo, si el pastor hace lo que yo quiero, lo que no quiero, ese es un punto y aparte. Mi vida espiritual depende del Señor. Consejo número 2, no pelee con otras personas. No pelee con otras personas. Porque cuando hay amargura, acuérdese, hay un espíritu de contención, nada nos parece. Hermanos, congreso de matrimonio. Hermanos, congreso de jóvenes. Hermanos, congreso de niños. Hermanos, cooperación para esta. Y los que más se quejan son los que menos dan. Hermanos, ¿quién nos va a ayudar? Otra vez a pedir. ¿Quién va? Hermanos, ofrenda para el pastor Mauricio. Sí, pastor, ¿cuántos? No. Nomás estaba checando a ver si están despiertos. Pero cómo nos gusta pelear, hermanos. Cómo nos gusta discutir. Ahora, yo le voy a decir una cosa, hermanos. Los asuntos del Señor, de la iglesia del Señor, lo tienen que atender los pastores. Si algo no se está haciendo de acuerdo a lo que tú crees que se debería de estar haciendo, lo mejor que deberías hacer es orar por el pastor. Señor, ilumínalo. Y si no entiende, elimínalo, Señor. Pero ora por él. Ora por él. Hermanos, a veces hay cristianos bien grilleros, parecen del PRD, hermanos. No más porque no puedes tomar aquí en manifestación, pero cristianos que pelean, que se enojan. No pelees. A paz nos llamó el Señor, más tratándose de la iglesia del Señor. En lo que dependa de ti. Tu asunto no es el otro, eres tú el asunto. Con que tú decidas no pelear, no rotule lo bueno y lo malo. Es algo con lo que nos cuesta trabajo detener. ¿Sabes que lo bueno de Dios, lo bueno viene de Dios y lo malo también? También cosas el Señor permite negativas y viene todo de Él. ¿Sabes que Él creó la adversidad, la oscuridad? Y yo ando bien de buenas. Ay, el Señor me bendijo, me dio. Y cuando no, gloria a Dios también. Pablo dijo: en todo y por todo. El problema es que a veces somos cristianos emocionales y decimos: si traemos dinero, Dios me bendijo. Pero ¿sabes que si no traes dinero, Dios te sigue bendiciendo? ¿Sabes que sano estás bendecido y enfermo estás bendecido también? ¿Por qué rotulamos esto siempre? Porque tenemos esta idea que si estamos bien, según nosotros, estamos contentos. Pero el gozo del cristiano no depende de las circunstancias. Hay personas que se amargan con el pastor, con la gente, pero hay otros peor, se amargan contra Dios. Yo he tenido personas en la iglesia, estábamos orando. Miren, cuando hay enfermitos, la palabra nos manda a orar por los enfermos. Y una mamá en la iglesia, estábamos orando: hermanos, oren y vamos a ayunar, vamos a ayunar, vamos a orar. Y murió su hija. Le agarró una amargura contra el Señor. ¿Y de qué sirve orar? Y yo te estuve pidiendo, y yo te estuve clamando. Se apartó del Señor por su amargura. Y yo pregunto, hermanos, ¿qué Dios no es digno y merecedor de todo lo que tenemos? Y si a Él
bien le pareció llevarse a su hija. Dios tiene la honra y la gloria, y Dios sigue siendo bueno. ¿Por qué si me quitan el trabajo que yo tenía? ¿Y por qué si pierdo la estabilidad que yo tenía? Dios sigue siendo bueno. Y si mañana me detectan una enfermedad terminal, Dios sigue siendo bueno. Y si mañana las cosas me salen mal, Dios sigue siendo. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Pero cuando hay amargura, todos los propósitos de Dios los malentendemos y empezamos a dudar del amor de Dios. Es que si Dios me amara, es que si Dios me quisiera, es que si Dios me quisiera echar la mano. Otro consejo para vencer y cortar de tajo la amargura: toma conciencia de que todo está en control de Dios. Aunque mi vida parezca que no tiene sentido, mi Dios tiene control de todo. Todo lo que te está pasando, todo lo que te ha sucedido, aún esos maltratos, aún esas adversidades, aún esa enfermedad, aún esa escasez, aún esos problemas en casa, todo está en la mano de Dios. Dios nunca amanece diciendo: ¿qué pasó? Todo está en control de Dios. A veces hay gente, especialmente cuando gente tiene muchos años en la iglesia, empieza a tomar una actitud. Aquí no, allá con nosotros sí. Pero empieza a tomar una actitud que dicen: nosotros somos columnas y baluartes de esta iglesia. Con nosotros, y sin nosotros esta iglesia se cae. No es cierto. Sabes que nadie es indispensable en la iglesia. Somos necesarios, somos parte. Pero si el día de mañana alguien de los que tiene liderazgo se va, la iglesia sigue caminando, porque la iglesia es de Cristo. Pero ya no es igual. No va a ser igual, va a ser mejor. Yo te quiero invitar. ¿De qué lado vas a estar? Yo le voy a decir una cosa. En la iglesia debe tomar la posición de que yo estoy a favor de Cristo y a beneficio de la iglesia, se vaya quien se vaya. Yo estoy con mi iglesia, se diga lo que se diga, yo estoy con mi iglesia. Toma conciencia de que todo está en control de Dios. Tenemos una familia pastoral nosotros, y yo soy pastor de otros pastores. Y hace unos meses atrás, el año pasado mejor dicho, un éxodo de gente en una de nuestras congregaciones allá en Nuevo Laredo con nuestro hermano, mi hermano el pastor Eduardo. Un éxodo de 30 gente se fue. Y andaba bien angustiado y me dice, me habla y no me dice: pastor, me dice: carnal, se me está yendo la gente, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo: dale gloria a Dios. Y me dice: ¿qué no estás oyendo? Y le digo: dale gloria a Dios, porque Dios se está moviendo en su pueblo. Y eso forma parte de enseñanza, y Dios está permitiendo esto. Te voy a decir una cosa: Dios está trabajando, y será mejor. Yo tengo esta convicción, pastor: si alguien se quiere ir de la iglesia, se puede ir. Si alguien se quiere ir de la iglesia, yo no voy a decirle: no te vayas, tampoco lo voy a correr. Pero si alguien se quiere ir de la iglesia, se puede ir. Pero yo le dije: ¿sabes qué? Esos momentos son buenos porque aún sabes que la gente que está contigo y que te está respaldando. Dicen los que saben de liderazgo que hay 3 tipos de gente en las congregaciones. Están los fieles, que son los que sabemos que están con nosotros, llueva, truene o relampaguee. Están los infieles, que son los que están abiertamente en nuestra contra. Y están los afieles, dice él, que son un grupo de personas calladas, que en el momento que menos te lo esperan van a dar su verdadera cara. Y esos son los más peligrosos. Exactamente. Pero aún sabe que si se desprendiera un éxodo de gente de la iglesia del triunfo, Dios sigue teniendo el control. Porque la iglesia no depende de nosotros, la iglesia depende de Él. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús. Hay cosas que cuando las medimos
con nuestro... Usted debe entender una cosa: la manera de juzgar las cosas de nosotros y la manera de juzgar de Dios es diferente. Habrá cosas que el liderazgo de la iglesia haga o decida que te parezcan injustas. Y es más, te voy a dar el beneficio de la duda: a lo mejor son injustas, pero Dios tiene control de su iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Todo lo hace por amor y bien de su iglesia. Hermano del teclado, ¿me ayuda por favor, hermano, tocando una melodía que nos ministre? O los hermanos de la alabanza pueden ir pasando, por favor. Una melodía que nos ministre, hermano. Amor eterno. Bésame mucho. No, no es cierto, hermano. Así fue. Pero estamos terminando con esto. ¿Sabe por qué están vacíos varios asientos? Están allá ahorita apoyando a José José. Andan predicando allá. Pero quiero terminar con esto. Quisiera yo invitar una vez más. Yo soy de orar por la gente aquí al frente, hermanos. Y yo quisiera decirles esto, hermanos. Yo ya estoy terminando. Amamos, hoy queremos hacer un examen interno. ¿Cómo está tu corazón? Yo te voy a decir una cosa: Dios no te puede llenar de su presencia y de su Espíritu Santo si tu corazón está lleno de amargura contra tu pastor, contra tu esposa, contra tu esposo. Porque sabe que hay esposas que en el proceso de este matrimonio se han sentido decepcionadas, heridas, humilladas por su esposo, y ha producido amargura. Una de las cosas por las que diariamente oro por mi hijo tiene 15 años ahora. Y yo quiero que mi hijo un día, yo no quiero que sea pastor, yo quiero que sea lo que Dios quiera que él sea. Pero una de las cosas que yo quiero es que mi hijo no odie el ministerio ni me odie a mí. Y yo le he orado al Señor últimamente más, porque va creciendo y están entrando en una etapa de apatía a veces los jóvenes, adolescentes, mutantes. Usted sabe cómo son. Pero últimamente más constante, por las mañanas he doblado mi rodilla y he dicho: Señor, guarda el corazón de mi hijo de amargura. Estaba ministrando hace unos 2 años en una iglesia muy grande en León, Guanajuato. Tenían un congreso, eran como de unas 3,000 personas, una iglesia grande. Al terminar vamos a la casa del pastor, estamos cenando. Vamos a cenar, la esposa, el amigo mío, el pastor, le dice: háblale a nuestro hijo para que baje a cenar. La esposa sube y se da cuenta que en el cuarto se estaba drogando su hijo. La mamá hace un escándalo, empieza a gritar: ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? Y en una iglesia tan grande como esta, resulta que amigos en esa iglesia le habían estado vendiendo las drogas dentro de la iglesia. Él, al sentirse descubierto, hace un escándalo, se enoja, baja gritando, baja pataleando, se para el padre y le dice: ¿qué te pasa? Eso no es lo que te enseñé yo. ¿Qué te sucede? Y este joven tomó una Biblia que tenía él ahí en un mueble y le dijo al papá: yo odio al Dios que tú predicas y odio su palabra. Y empezó a romper y a hacer pedacitos la Biblia. Aventó la Biblia y la tiró en el piso y salió y se fue enojado y rabiante. Mi amigo es un hombre alto y yo vi cómo se cayó como un niño y empezó a llorar amargamente, porque el corazón de su hijo estaba contaminado de amargura.
al punto donde le dice a su papá, le señaló que era un hipócrita, le señaló tantas cosas, y son cosas, algunas son potencializadas, porque la amargura potencializa lo malo. La amargura hace que te fijes más en lo malo. La amargura hace que consideres más todo lo malo. La amargura te impide ver lo bueno. La amargura te impide ver lo que es real, lo que es verdadero, el amor. No te permite sentir el amor, no te permite tener una percepción espiritual. La amargura te va a hacer sentir que el pastor es un inconsciente, que no te ama. La amargura te va a hacer dudar del amor de tu padre, de tu madre, que no te quieren, que están en tu contra. Así de perversa y destructiva es la amargura. Tan poderosa es la amargura que puede apartar a los hijos de sus padres por muchos años. Cuando vi la escena que estaba pasando delante de mis ojos, nomás cerré mis ojos y empecé a llorar y decir: Señor, ten misericordia de este muchacho, no le tomes en cuenta, sánalo de la amargura. Y desde ese día entonces el pastor y su esposa se metieron en una consagración más en serio con el Señor. Empezaron a retomar cosas, empezaron a pelear por el corazón de su hijo, porque estaba bien contaminado de amargura. Y para la gloria del Señor, después de 4 largos años, un día entró el hijo. Curiosamente me tocó estar ahí. Desde atrás entró con la cabeza agachada, abrazó a su padre y lo besó. La oración es poderosa, pero alguien tiene que estar dispuesto a interceder. Una de las cosas que los pastores oramos es: Dios, guarda a tu iglesia de la amargura, porque el asunto no soy yo, no son mis planes, no es mi liderazgo, porque lo importante en la iglesia eres tú, Jesús. Es tu obra. Almas dependen de esto. Yo no soy el importante, tú eres el importante. Y por eso te pido: arranca, corta, elimina la amargura de mi corazón. Y yo quiero invitarle a cada pastor y a sus esposas: vengan, quisiera yo hoy invitarlos, vengan aquí al frente con sus esposas. Si no está por aquí, mándenla a traer, hermanos. De las greñas, si quiere, puede, pastor. Pasen con sus esposas, pastores, pasen hasta acá, por favor, hermanos. Vamos a hacer una cosa diferente hoy. Pasen con sus esposas, hermanos. Acompañe a su esposo, hermano. Aquí están los pastores y sus esposas. No son perfectos, se han equivocado muchas veces, pero es gente que ama a Cristo, es gente que ama la obra, es gente que te ama a ti, es gente que día con día recibe ataques de Satanás en su mente y en su corazón. Tú debes de entender que los ataques más fuertes del diablo van dirigidos a ellos y a sus hijos. Y cuando tú sepas que alguno de sus hijos cae, se desanima, se ha apartado del Señor o se ha apartado de la iglesia, no te burles, no digas se lo merece. El Señor, ten misericordia, regrésalos al camino. Mi mirada no debe estar en ellos, mi mirada está en el Señor, pero ellos son servidores de Cristo en la tierra y te sirven con amor y sirven a Jesús. No es fácil estar al frente, no es fácil. Lo hacen con amor y se van a equivocar, y debes aceptar que se van a equivocar, y a veces van a tomar decisiones equivocadas, las van a tomar, pero están haciendo su mejor esfuerzo porque aman a Jesús. Yo quisiera que te pusieras de pie en esta hora. Y vamos a cerrar filas hoy
en el triunfo. Hoy vamos a cerrar filas y vamos a decir: Señor Jesús, yo te amo a ti. Espíritu Santo, te amo a ti. Pero también voy a amar a mis pastores y voy a velar por la unidad. La palabra nos dice: no hagas la unidad, nomás guárdala en el vínculo de la paz. Señor, el importante en esta iglesia eres tú. Es tu causa, es tu obra. Pero hoy yo cierro filas. Hoy yo voy a empezar a cerrar mis oídos cuando critiquen a la iglesia, Señor. Yo no voy a prestarme a que critiquen a la iglesia. Yo no voy a prestarme a divisiones. Yo no voy a prestarme a atentar contra el liderazgo, porque el importante eres tú, Dios. Y yo te doy gracias por estos hombres. Un día estos hombres serán la sombra de los recuerdos. Y si el Señor sana tu amargura, vas a recordar las cosas buenas del pastor Memo. Vas a recordar las cosas buenas del pastor Jesús. Vas a recordar las cosas buenas del pastor Rubén. Vas a recordar las cosas buenas del pastor Chevo. Vas a recordar las cosas buenas del pastor Beto y de sus esposas. La iglesia necesita un corazón sano, porque para que venga el avivamiento, para que venga la bendición, para que venga el mover del Espíritu Santo con poder y gloria, necesita una iglesia libre de amargura. Y si alguien aquí tiene algo en su corazón, no esperes a sacarlo, porque los hijos se enferman de amargura. Y yo no quisiera saber que tu hijo, que tu hija están lejos del Señor por esto. Por eso hoy lo que vamos a hacer es: vamos a orar por la iglesia. Vamos a cerrar filas y nosotros vamos a ser fieles a nuestra iglesia, y vamos a amar a nuestra iglesia, y vamos a luchar por nuestra iglesia, y vamos a orar por nuestra iglesia, y vamos a ayunar por nuestra iglesia, y vamos a trabajar por nuestra iglesia, porque lo importante aquí es el príncipe de los pastores, Jesús. Vamos a tener un momento de oración, pero extienda sus manos al liderazgo del pastor, de los pastores. Señor, esta mañana bendecimos la vida de estos siervos que no son perfectos, que se han equivocado, pero que te aman, Señor, con todo su corazón, que dejaron todo lo que tenían, que pudiendo estar en una mejor posición, renunciaron a las cosas de este mundo para seguirte a ti, Señor. Por eso los bendecimos, por eso los amamos. Y en esta tarde, Señor, queremos que sanes nuestra iglesia de toda amargura, de toda envidia, de todo celo, de toda contención, Señor. Que venga un espíritu de armonía, un espíritu de paz, un espíritu de comunidad, Padre, en esta iglesia. Lo pedimos y lo bendecimos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Y así como estamos, yo quiero invitarlo a que en señal de buena voluntad usted venga y le dé un buen apretón de manos a los pastores y le diga: pastor, y a la esposa del pastor, no soy mucho tal vez, pero cuenta conmigo. Aquí estoy, pastor, les amo. Venga, deje su lugar. Venga, si Dios ha puesto en su corazón, nada más si Dios lo puso en tu corazón, venga, vamos a dar una muestra de ese amor. No todo ha sido malo, han habido cosas muy buenas. Han habido cosas muy buenas en estos siervos. Por siempre.